no plantearon, pero ahí plantearon que el paciente había perdido de peso, pero normalmente los trastornos motores no pierden peso. ¿Qué más les llamó la atención? La pirosis también, doc. Ya, la pirosis, ok. ¿Y qué tiene que ver la pirosis con este cuadro? No, ahí está limpio. Ustedes, los que no exponen, les llamó la atención porque el paciente vino con disfagia de 4 años de evolución y hace 6 meses se exacerba. Fue a su área de salud y le dieron nifedipina. Ustedes, los que no exponen, ¿revisaron o algo? ¿Ustedes asocian el por qué le mandaron a tomar nifedipina? Y los que exponen, ¿podrían decir algo? Sí, doc, es que el tratamiento de la calasia va a ser dar agentes que relajen el músculo liso. Y dentro de estos vamos a tener los nitritos y los calcio antagonistas, como el nifedipina. Ok, para que vean, pero ahora me llama la atención, ¿y por qué el doctor prácticamente sin análisis le puso, fue a emergencia, fue al área de salud, le dio nifedipina? ¿Por qué creen que fue directamente y le dio nifedipina? Porque este paciente tenía pirosis, este paciente tenía pérdida de peso. Por la Dime, Soledad. Por la disfagia. Ya, pero tiene una disfagia, recuerda que el paciente tiene una disfagia de 4 meses de evolución. 4 años. 4 años, doc, sí. Ajá. Se exacerba hace 6 meses y va a un hospital y le dicen tome nifedipina y como no mejora, le mandan a otro hospital para hacer el chequeo. Entonces, ¿en qué se basaría? Porque esto es muy importante para que ustedes dominen frente a los, como diagnósticos diferenciales. Bueno, los compañeros de ustedes nos puso buenos diagnósticos, pero siempre en primera instancia, cuando un paciente tiene disfagia, tenemos que sospechar que es un reflujo gastroesofágico complicado, que es un trastorno motor primario o secundario, o es un cáncer de esófago. Y el otro plano como diagnóstico diferencial podríamos plantear que posea ser un bol histérico, o sea, que sea un trastorno funcional nada más y no sea una patología propiamente esofágica. Dentro de ella está una infecciosa, pero bueno, o sea, siempre paciente con disfagia, paciente con pirosis, paciente con tal vez con halitosis. Tenemos que sospechar en un reflujo gastroesofágico complicado o no complicado, en un trastorno motor primario o secundario o en un cáncer de esófago. Entonces, en este marco, en este contexto, este paciente sencillamente vieron que es un paciente, seguramente le vieron con buen estado general, le vieron que esta disfagia, probablemente el paciente les haya dicho que la disfagia tengo hace 4 años. Y hay veces que yo me atoro con el pan, otras veces que no, unas veces estoy bien, otras veces que no. Esa es la característica importante de los trastornos motores, que es una disfagia intermitente, no es una disfagia continua como en otras patologías. Entonces, seguramente eso le llamó la atención al doctor y decidió mandarle a tomar nifedipina, que la nifedipina, como nos dijo Soledad, Carlos nos explicaba que dentro de los tratamientos, que no es definitivo, dentro de los tratamientos paliativos del tema en mención, de la utilización de los anticálcicos, de los nitratos y anticálcicos, están indicados, pero no forman parte del tratamiento médico, del tratamiento definitivo, sino prácticamente solo paliativo nada más. O sea, doc, solo para... Dime, o sea, paliativamente solo sería para disminuir la presión que se está dando en el esófago, sí, o para que relaje su musculatura. en forma parcial,
con todos los efectos colaterales que implican los anticálcicos, y la otra cosa es que y la otra cosa que es importante en este caso es ¿cómo es? La clínica. La clínica es la que nos va a orientar hacia cuál es el posible diagnóstico. Debe haber tenido un buen estado general. Y por ahí nos mencionaba Soledad también que tenía ONAT, y me parece que decía que tenía pirosis. Sí, doc. Entonces, la pirosis puede ser un síntoma sobrevenido. Pero había una cosa importante que también que nos mencionaba, este paciente presentaba halitosis. Y mencionamos en las primeras fases que la halitosis es un signo prácticamente alto, un síntoma cardinal que podría estar asociado en el tracto digestivo superior, prácticamente en la boca. Y cuando hay una lesión que esté obstruyendo el paso y estén fermentando los alimentos, sí podría explicar la halitosis. Pero generalmente no te da, la halitosis no te da el reflujo, el reflujo complicado sí te puede dar. El cáncer de esófago sí te puede dar. La esofagitis complicada sí te puede dar, pero generalmente la calasia es la que más te puede dar halitosis. Recuerda que, como nos mencionaba Jean Carlos, esta patología se caracteriza por una hipotonía del esfínter esofágico inferior. Y la enfermedad de Chagas, ¿por qué le solicitaron, por qué le indicaron la enfermedad de Chagas? La enfermedad de Chagas, recuerden que es una enfermedad de etiología tropical, y era de Guayaquil, ¿verdad? O sea, sí tendría indicación de sospechar una enfermedad de Chagas, que también la enfermedad de Chagas puede producir una pseudoacalasia. No ser propiamente un trastorno motor primario, sino un trastorno motor secundario de etiología infecciosa, en este caso la acalasia. Y ustedes mencionan que fue negativo. Sigan, por favor. Bueno, doc, entonces como el diagnóstico... Vamos un ratito a ver una colonoscopia. Y aquí. A ver, baje, retire un poquito. A ver, ven acá. Venga, ¿está limpia sus manos, señor Imelda? Póngales ahí. Sosténgale, Silva. Pero ahí va por buen camino. Porque no podía pasar más. Pero ya pasé de avanzar. No, ya ha pasado el cielo y el comer el suelo influye, ya pasó. Pero sabes que hasta ahí yo no estaba más.
Norma. Haciendo eso. Ya, tú también. Ay, vale. Solo de recibo, señor. Pero ya estuviste delante de hace rato. Si no traes pastel ahí. Ahí va a tomar unas biopsias. Solo de ciego, dice. Sí, solo de ciego. La doctora Nieto no hace así. Se sorprende. Sí, ella hizo el tacto y salió sucio ya. El doctor Álvarez también ve así. Que se, es que se tapa el equipo. Mensaje, dice llamada, dice me están llamando, ¿qué hago? Mensaje. Sí, no lo sé. Dejar esperar. Sí. Y el doctor chiquitín, ¿dónde está? Sí, sí, de ciego era.
Ya acaban dos. Ya. Doctor Tulsi, venga. Está que llama y llama a una Marianita. Los perfectos ponen. Es una mujer y una de ellas debe haber sangrado. Bien. Entonces ahorita lo que terminamos de ver es una paciente que vino con sangramiento digestivo bajo. Entonces lo que se le encontró fue, se llevó a ciego, no se encontró nada, pero ya a la salida se encontró unos paquetes hemorroidales que forman parte de las causas del sangramiento digestivo bajo. Sigan, por favor. Ya, Doc, ya le comparto. Ya el paciente del sangramiento ya está en el piso. Michita, ¿le solicitan allá? Su casi marido le está llamando.
Vamos. Lo que pasa es que el Teams está sumamente raro, no se cambian las diapos, yo ya las presenté, pero mis compañeros no pueden verlas. Se desconfiguró. Sí, están teniendo problemas en el Teams desde ayer, entonces no sabemos qué pasa. Intentemos a ver si podemos mejorar, ¿ya? Ya. Entonces, como en nuestro caso clínico el diagnóstico del paciente fue una calasia esofágica, vamos a hablar un poquito de ella. Sabiendo que la calasia es la incapacidad de relajación del esfínter esofágico inferior y este se va a presentar principalmente con lo que es una disfagia, una regurgitación ácida y también una pérdida de peso. Dentro de la fisiopatología, nosotros encontramos que la calasia primaria va a existir una marcada reducción de los cuerpos neuronales de los plexos mientéricos y sobre todo de neuronas inhibidoras. También se ha demostrado que va a haber una alteración en las ramas del vago e incluso en algunas ramas del núcleo motor dorsal del vago. Se dice que también una de las fisiopatologías de la calasia es posiblemente de origen viral o autoinmunitario. Además de lo que es el origen viral, se ha relacionado más al virus del herpes simple tipo 1. Entonces, encontramos que las acalacias van a ser de tipo primarias y, y las de acalacias de tipo secundarias o también conocidas como pseudoacalacias. Dentro de estas pseudoacalacias vamos a tener como consecuencia de un cáncer de esófago, de estómago o de la enfermedad de Chagas que ya se mencionó. Sigue Elena, por favor. Al hablar de la clínica, la calasia esofágica se va a presentar principalmente entre la tercera y la quinta década de vida. Sus síntomas principales van a ser disfagia, que va a transcurrir de sólidos a líquidos, un dolor torácico que frecuentemente se va a estar desencadenado por la ingesta y regurgitación. Este va a tener un curso progresivo y también se va a ver visto acompañada de pérdida de peso a lo largo de meses o de años. Síguele, por favor. Para el diagnóstico de la ecalasia vamos a basarnos en radiografías, como tenemos en la radiografía de tórax, donde vamos, puedes darle un clic, ya, donde vamos a observar que existe una ausencia de la burbuja gástrica y se puede ver un mediastino ensanchado. Ustedes pueden ver el mediastino ensanchado ahí en la imagen de la radiografía de tórax. También tenemos una serie gastroduodenal donde, dale clic, por favor. No.
No te sale la imagen. Bueno, en la serie gastroduodenal, lo que nosotros vamos a observar va a ser que se produce una dilatación mayor a nivel del exófago distal y también vamos a encontrar lo que se denomina el signo del pájaro o la punta del lápiz. No sé si lo pudieron observar cuando hablábamos del caso clínico del paciente, ahí vimos la imagen de la serie gastroduodenal. También vamos a realizar la endoscopía digestiva alta, donde vamos a evidenciar la dilatación esofágica y con una retención de saliva, líquido o en ocasiones restos alimentarios que no han sido digeridos y también un cardias puntiforme y este se va a encontrar cerrado. Y finalmente la manometría, que va a ser una prueba diagnóstica de elección, nos va a confirmar el diagnóstico al que nosotros vemos que no existe una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. Esta se va a clasificar en acalasia de tipo 1, la acalasia de tipo 2 y la acalasia de tipo 3. Al hablar de la acalasia tipo 1, esta predomina en los varones y su característica principal es la ausencia del peristaltismo del cuerpo esofágico en el 100% de las degluciones. La acalasia tipo 2, o también llamada con compresión esofágica, va a haber una predominancia en las mujeres y se va a caracterizar por ausencia de peristaltismo con presuración panesofágica. Y la acalasia de tipo 3 o espástica, también antes se le denominaba vigorosa, de predominio en los varones y presenta contracciones prematuras espásticas en más del 20% de las degluciones líquidas. Síguele. Las complicaciones que nos puede dar la acalasia va a ser la esofagitis, porque esta va a ser secundaria a la irritación que producen los alimentos retenidos, y puede verse acompañada de una sobreinfección, principalmente de lo que es cándida. La aspiración broncopulmonar por la regurgitación y se presenta en el 30% de los pacientes, y el carcinoma escamoso de esófago, que se va a presentar del 2 al 7% de los pacientes con acalasia, y es más común en aquellos en que han tenido un tratamiento incompleto o no se han realizado alguno. Sí. Ya, al hablar del tratamiento vamos a tener tratamiento farmacológico, la inyección de toxina botulínica, la dilatación esofágica y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico, este se ha visto que es poco eficaz y como ya se mencionó, su efecto va a ser producir una relajación de las fibras del músculo liso utilizando principalmente nitritos y calcio antagonistas y se indica que debe ser administrado antes de las comidas. La toxina botulínica, que va a ser una inyección que lo vamos a colocar por vía endoscópica en el esfínter esofágico inferior y va a mejorar la sintomatología de una forma transitoria. Se va a indicar principalmente en ancianos y en pacientes que tengan alto riesgo quirúrgico. La dilatación esofágica es el mejor tratamiento no quirúrgico y a largo plazo va a ofrecer resultados inferiores a la cirugía. Este también va a ser más económica y principalmente le indicamos cuando los pacientes no tienen riesgo ante la cirugía. Y finalmente tenemos el tratamiento quirúrgico, que este va a estar indicado en pacientes jóvenes cuando las dilataciones son eficaces en menos del 50%. Cuando presentan síntomas recurrentes de acalasia y cuando existe un alto riesgo para realizar una dilatación. Entonces, síguele, Nati. Tenemos un algoritmo para el manejo quirúrgico de la acalasia. Si nosotros encontramos que el paciente presenta un bajo riesgo quirúrgico, podemos realizar una dilatación neumática o una miotomía. Si en la dilatación neumática fracasa, podemos repetir la dilatación. Si esta vuelve a fracasar, recurrimos a la miotomía. Si damos por inicio con la miotomía y fracasa, recurrimos a una dilatación neumática y si esta ha fracasado, se produce la resección del esófago.
Mientras que si el paciente es de un elevado riesgo quirúrgico, tiene antecedentes que puede existir sangrados, es mejor dar un tratamiento farmacológico o indicar una toxina botulínica. Y si esto ha fracasado, finalmente la gastrostomía. Bueno, como ya Dice, le mencionó llamo por teléfono. bueno, bueno, como ya mencionó mi compañera, el tratamiento, dado que la neuropatología de la calasia no se puede corregir, el tratamiento para este es la compensación del vaciado esofágico defectuoso y también lo que es la prevención de las complicaciones, además de reducir la presión del esfínter esofágico inferior. Esto lo vamos a realizar mediante lo que es el tratamiento farmacológico, la dilatación forzada o neumática y lo que es la miotomía quirúrgica. Síguele, Nati. Ya, en cuanto al tratamiento farmacológico, nosotros vamos a tener lo que son los relajantes del músculo liso, como los nitratos o los antagonistas del calcio, como el nifedipino. Estos se van a administrar por vía sublingual, ¿sí? Estos van a servir, estos se dan antes de comer y estos van a aliviar lo que es la disfagia de la calasia y también van a reducir la presión del esfínter esofágico inferior. Además, se han probado también lo que es el nitrito de amilo, la nitroglicerina sublingual, la teofilina o también algunos agonistas beta-adrenérgicos. Pero la experiencia se ha demostrado que se da más lo que es el dinitrato de isosorbida y el nifedipino. En cuanto al dinitrato de isosorbida, nos decía que se puede dar de 5 a 10 miligramos sublingual antes de las comidas y este iba a reducir la presión del esfínter esofágico inferior durante unos 90 minutos. Y también iba a haber un alivio de la disfagia, iba a ser dependiendo de la magnitud de la respuesta del esfínter. En cuanto a los efectos secundarios que puede presentarse, son la cefalea, que es la más frecuente. Mientras que el nifedipino o los antagonistas del calcio, estos iban a durar más su efecto de 1 hora. Y sus efectos secundarios podían ser lo que son sofocos, mareos, cefalea, edema periférico y ortostatismo. Además, también nos mencionaba que podíamos utilizar lo que es el sildenafilo. En estudios se había observado que se podía administrar de 50 miligramos y estos iban a reducir la presión del esfínter esofágico inferior y también la presión de relajación. Su efecto iba a ser máximo, era máximo durante los 15 a 20 minutos y este no iba a persistir más de 1 hora. Sí. Sigue, Elena. En cuanto a la inyección de toxina botulínica, un estudio inicial que se hizo nos mencionaba que 80 unidades de toxina iba a disminuir la presión del esfínter esofágico inferior en un 33% e iba a mejorar la disfagia en un 66% de los pacientes en un periodo de 6 meses. Esta toxina botulínica inhibe de forma irreversible la liberación de ACH de las terminaciones colinérgicas presinápticas. Sin embargo, se ha visto que esta no sirve como un tratamiento a largo plazo. En cuanto a su técnica, consiste en una inyección de dosis separadas de la toxina en 4 cuadrantes del esfínter. ¿Sí? Y los efectos secundarios, aunque son infrecuentes, nos decía que se podía presentar malestar torácico, exantema, y también si es que se aplicaban dosis repetidas de la inyección, podía ocasionar lo que es una reacción inflamatoria local y fibrosis. Y continuando con la dilatación, no sé si le puedes reproducir el video o cada uno puede darle clic al videito para que se reproduzca. Están viendo, chicos. No, creo que cada uno debemos Sí, dar por favor, en cada reproducir. uno reproduzca el video. Ha cambiado, creo Después solo que como esta que, forma. no tiene sonido, pero iban viendo el procedimiento de cómo van los dilatadores y cómo se ve al final la dilatación del esfínter. ¿Sí? Continuando con lo que es la dilatación neumática, esta dilatación es una dilatación terapéutica
que requiere de una distensión del esfínter esofágico inferior hasta un diámetro de al menos 3 centímetros. Para producir una reducción duradera de la presión del esfínter. Esta dilatación va a tener un beneficio temporal y el paciente puede ser tratado de manera ambulatoria. ¿Cuál es la principal complicación de esta dilatación neumática? Es una perforación esofágica. Y esta se la puede sospechar debido a que el paciente tenga algún dolor torácico persistente o fiebre. Sí, Renata. Ya, entre otros vamos a tener lo que es la miotomía de Heller. Lo que va a hacer es que consiste en una miotomía anterior y posterior realizada mediante la parotomía o toracotomía. Y ya refiriéndonos a lo que es una miotomía, va a ser esta la sección de un músculo, realizada para acceder a los tejidos subyacentes o para aliviar la sintomatología provocada por el exceso de contracción muscular que se está dando. Ya, entonces, este método lo que va a ayudar, como les mencioné, es a la reducción de la presión. Y esta va a ser asociada con una morbilidad considerable relacionada con lo que es la toracotomía. Y esto hace que la mayoría de los pacientes elijan la dilatación neumática ante lo que es esta miotomía. Y se ha visto que en un estudio los resultados de esta miotomía han sido muy buenos, llegando a destacarlos como excelentes, ya que se ve que en los pacientes ha dado un porcentaje de funcionamiento entre el 62 al 100%, hablando ya con lo que sería la disfagia como un problema. Y se ha visto que cuando va acompañada esta con un reflujo gastroesofágico, aquí nos tenemos que ayudar con lo que es los inhibidores de la bomba de protones y así se podría controlar este problema que se añade. Y esta técnica se ha convertido en una casi de las preferidas a nivel quirúrgico para la calasia. De ahí tenemos a otra que es la miotomía endoscópica transoral, o también por sus siglas que se la denomina POEN. Esta se da cuando la disfagia es persistente, esta va a ser una técnica híbrida para tratar lo que es la calasia y va a incorporar lo que son principios igual de la cirugía endoscópica transluminal. También aquí se va a realizar o se requiere lo que es, como vemos en la imagen, una incisión a nivel de lo que es la mucosa transversal en el tercio medio del esófago, por la que va a hacer que se entre creando un túnel submucoso hasta llegar a lo que es el cardias gástrico usando el endoscopio de vista frontal. Y de ahí se va a proceder a utilizar lo que es un bisturí de disección y una vez ya finalizado este túnel, como podemos ver en la imagen, se retira tanto lo que es el endoscopio y se realiza ya esta miotomía selectiva, que se podría decir, del músculo circular, mediante lo que es una electrocauterización. Y esto, al terminar ya todo este procedimiento, se va a utilizar lo que son unas endograpas para sellar la incisión. Pásale, porfa. Ya, ahora vamos a tener otro que es acerca del fracaso del tratamiento. Se va a dar cuando la disfagia que se produce a nivel del esófago va a ser persistente tras el tratamiento que ya se le está dando. Y para esto se debe evaluar una combinación tanto de endoscopía, manometría esofágica y pruebas de imagen radioscópicas. Aquí la endoscopía puede detectar tanto una esofagitis, una constricción, una hernia
paraesofágica o deformidad anatómica. También ya ayudándonos de lo que es la manometría, puede ser útil para cuantificar la presión que se está dando a nivel del esófago y indicar un tratamiento adicional a este. También a nivel de lo que es la radioscopía, nos va a ayudar a identificar los problemas anatómicos que se pueden estar dando para evaluar así también lo que es el vaciado esofágico. Y lo que sería bueno en este sentido, ya en casos extremos que se esté dando o refractarios, se ve lo que es de quitar a nivel, ya hablando quirúrgicamente, una resección esofágica. Y aquí se hace con un ascenso gástrico o una interposición de lo que sería un segmento de colon transverso e intestino delgado. Y eso sería, y esta última técnica que les estoy avisando va a tener una mortalidad del 4% en comparación a las demás que les hemos hablado. De ahí ya hablando acerca de ya como última opción de un riesgo de cáncer epidermoide, en el esófago acalásico hablando puede desarrollarse este carcinoma. Y en un estudio se ha calculado que el riesgo relativo de desarrollar este cáncer es de 33 veces superior al de la población no acalásica. Y esta se presume que puede estar dada por la esofagitis que está causada por éstasis del mismo, y lo cual se da como un factor precipitante. Los tumores se desarrollan aquí muchos años después de ya diagnosticada lo que sería la acalasia y generalmente van a aparecer a nivel de lo que es el esófago, pero este va a estar muy dilatado. Y por último aquí, cuando ya se diagnostica entonces lo que es una acalasia, se tiene que ir dando una vigilancia para ver si no se produce o se detecta este cáncer y que sea de forma precoz. Pásale nomás. Aquí antes de ir a esto, más que antes que, o sea, tú planteaste que el cáncer de esófago fue un factor que la acalasia te pueda llevar a un cáncer, ¿verdad? Y tú mismo mencionabas que lo más importante es el esófago estásico por la presencia de restos alimenticios, jugo gástrico, jugo intestinal, te va a lesionar, va a ser una anoxia, de una u otra manera te va a alterar la estructura morfológica del esófago y te puede producir un cáncer, así de sencillo. Eso es por parte fundamental. Pero aquí, en el cáncer gástrico, el cáncer de esófago, ¿se produce antes de operarse o después de operarse? O sea, se produciría, es que, bueno, como especificaba aquí, que se tiene que dar, después del diagnóstico de que ya se da la acalasia, de darse una vigilancia para ver si no se desarrolla y que sea No, como que... generalmente son los pacientes que no se han diagnosticado, porque tú mismo dices, cuando le haces el diagnóstico de acalasia, tienes que hacer un examen de sangre, tienes que hacer un rayos X, tienes que hacer un esofagograma, tienes que hacer manometría, endoscopía y biopsia. Si todo es negativo, pues ya estés excluyendo las otras lesiones, porque incluso a tu mismo paciente le mandas IgG y IgM en busca de... Ya, entonces en este caso es como seguir, después de, si no le operas, si no le tratas con cualquier otro tratamiento, puede conseguirte cáncer, pero después de eso no, porque ya está resolviendo. Sí, ya. Listo, gracias. Bueno chicos, yo voy a explicar ya un poco en contexto de lo que es la exposición del día de hoy, que es los trastornos de la motilidad esofágica. Bueno, sí, para entrar en contexto, se trata de una enfermedad esofágica atribuible a una disfunción neuromuscular, lo cual va a causar síntomas especialmente en el esófago como una disfagia, dolor torácico, pirosis. Entonces, tenemos que tener en cuenta
que existen tanto trastornos primarios como secundarios, como nos había mencionado ya el doctor. Entre los trastornos primarios de la motilidad esofágica vamos a encontrar tres fundamentales, que sería la acalasia, el espasmo esofágico distal y la enfermedad de reflujo gastroesofágico, la cual, como es muy extensa, se va a ver en el siguiente capítulo. En cuanto a los trastornos secundarios, tenemos que, o sea, los trastornos de la motilidad esofágica también pueden ser atribuibles a fenómenos secundarios, entre los que destacan una pseudoacalasia, una enfermedad de Chagas, esclerodermia, disfagia debido a una disfunción faríngea, y también pueden incluirse los trastornos motores esofágicos. Ya, entonces, algo que es un limitante es que no existen estudios de la población sobre la incidencia o prevalencia de los trastornos de motilidad esofágico, puesto que los estudios que más existen son únicamente de lo que es la acalasia. Sin embargo, se sabe que las poblaciones de riesgo para desarrollar este tipo de trastornos son aquellos pacientes que van a presentar síntomas como dolor torácico y disfagia. Tenemos que la disfagia es una de las principales consecuencias de un trastorno de la motilidad esofágica. Esta disfagia se ha visto que es muy frecuente en individuos mayores a 50 años con una prevalencia de 16 y 22%. La mayoría la mayoría de los trastornos relacionados con la disfagia se debe a una disfunción bucofaríngea y tiene graves consecuencias. Por ejemplo, los individuos tienden a deshidratarse, presentan malnutrición, aspiración, asfixia, neumonía y en el peor de los casos conlleva hasta la muerte. La mortalidad en los pacientes con disfagia y aspiración puede ser tan elevada, incluso puede llegar a cifras de 45% en un solo año. Entonces, como les dije, es importante entender que la característica clínica de los trastornos de la motilidad esofágica va a ser la disfagia. Entonces, esto constituye el síntoma fundamental de este tipo de trastornos, viendo que se relaciona tanto con trastornos como pirrosis, regurgitación esofágica, dolor torácico, dinofagia e incluso una obstrucción esofágica. Algo que cabe destacar es que los trastornos de la motilidad esofágica son mucho menos frecuentes que las etiologías mecánicas o inflamatorias que pueden causar disfagia. Por ejemplo, otros trastornos que pueden causar esta disfagia pueden ser tumores, constriciones, anillos, enfermedades inflamatorias. Entonces, eso es necesario tener en cuenta a la hora de realizar el diagnóstico diferencial, puesto que primero se debe descartar si no se trata de otra causa mecánica o otra causa inflamatoria antes de pensar en un trastorno de la motilidad esofágica. Y para llegar al diagnóstico de este tipo de trastornos es necesario varias pruebas diagnósticas, como por ejemplo una exploración endoscópica, exploración histológica e incluso la radiológica. Ya, ¿puede escuchar? Buenas tardes. Está ahorita en EDESA. Ya, antes de que se vaya, porque de verdad se fue a EDESA. Bueno, en este momento les voy a explicar un poquito de las enfermedades más frecuentes que causan disfagia, es decir, cuáles son los trastornos motores y las causas secundarias por las que como les dije, o sea, siempre lo que dice Nati es lo correcto. Cuando nosotros estamos frente a una disfagia, como les dije al inicio, siempre tenemos que sospechar. ¿Es un trastorno motor primario o secundario? ¿Es un reflujo complicado o es un cáncer gástrico? Nunca, siempre tenemos, y las manifestaciones clínicas, radiológicas, endoscópicas, manométricas son las que nos van a orientar a decir que sí o decir que no. Pero siempre, y dentro del síntoma cardinal de las tres patologías es la disfagia. Sí, bueno, continuando. Entonces, una de las principales causas de una disfagia puede ser una disfunción bucofaríngea, la cual tiene como etiología diferentes aspectos. Por ejemplo, lesiones obstructivas tanto de la cavidad bucal, la cabeza y el cuello pueden ocasionar disfagia. También ciertas anomalías estructurales que pueden ser secundarias a traumatismos, cirugías, tumores, lesiones cáusicas, incluso aquellas anomalías congénitas o algunas deformidades adquiridas
pueden también llevar a este tipo de problemas. Por ejemplo, las que más destacan podría ser una diverticulitis en la hipofaringe, o como vimos el divertículo de Senger. Senkel. Senger, ya. Senkel. Senkel. Ya. Y también otra de las causas que puede dar una disfunción bucofaringea o la disfagia, pueden ser las patologías neuromusculares. La explicación neurológica puede ser que debido a la alteración de los nervios craneales, puede darse una enfermedad neuromuscular, una disfunción cerebelosa, trastornos de movimiento. Entonces, de esta manera va a haber una disfunción de la musculatura intrínseca de los nervios periféricos, incluso también de los mecanismos de control del sistema nervioso central. Son varios los mecanismos que pueden llevar a una disfunción bucofaringea en este caso. Y puede producir disfagia. Ustedes recuerdan la paciente, no sé si todos están en rotación ustedes ya, la paciente de la cama 26, una viejita hace mucho, una viejita que vino por, entre comillas, un sangramiento digestivo, y que le hicieron endoscopía y que no pudieron pasar, y después nosotros le hicimos un día con ustedes de turno, porque habían sospechado que tenía una calasia. Entonces, no sé si recuerdan. Entonces, Sí, de ella... y tenía divertículos. Y entonces esa paciente tenía sencillamente un trastorno motor. No, el esófago estaba normal. Él estaba normal. Lo que ella tenía es un trastorno neurológico. Por lo tanto, la patología, la causa de esa paciente no era una disfagia primaria, no era una disfagia secundaria del tracto digestivo, sino era una secundaria a una alteración neurológica. Ella no podía deglutir porque el esófago estaba normal. ¿Sí? Era una disfagia de origen central. Vamos, Nati. Ya, bueno, este cuadrito va a servir mucho para entender las siguientes partes, puesto que vamos a hablar acerca de las enfermedades asociadas a esta disfunción bucofaringe, que por ende lleva a la disfagia. Entonces, todo comienza con un fenómeno mecánico, el cual va a evidenciar, o en el cual va a haber una disfunción y se explica con una enfermedad específica. Por ejemplo, si hubiera una regurgitación nasofaringe, el fenómeno mecánico es el cierre nasofaringe, y qué tipo de enfermedad se asocia sería la miastenia gravis. Otra de las causas de disfunción bucofaringea puede ser el ictus, puesto que hay una disfunción debido a una aspiración durante el tránsito del bolo. También tenemos la enfermedad de Parkinson, que puede, se ve la disfunción porque existe una disfagia, una formación de divertículo, un residuo postdeglución. Entonces, a continuación vamos a explicar cada una de estas enfermedades asociadas para que entendamos un poquito de lo que son las causas secundarias de los trastornos de motilidad esofágica. Como les mencioné, el ictus puede llevar a una alteración en la motilidad, puesto que existe un fenómeno mecánico, que en este caso la disfunción sería en el cierre laringio, lo cual va a llevar a una aspiración. Y como sabemos, una aspiración puede provocar, o es una de las principales causas de neumonía. Incluso se ha visto que una neumonía por aspiración tiene una frecuencia de muerte del 20% en los pacientes que han sufrido un primer ictus. Entonces, los mecanismos que nos ayudan a comprender por qué sucede esto son, por ejemplo, que exista ausencia o retraso importante en el desencadenamiento de la deglución. Puede haber una reducción del control lingual. Lo principal es que por lo general existe una debilidad en la musculatura de la laringe y de la faringe. Y estas etiologías pueden llevar tanto a un trastorno o una alteración motora como la sensitiva, y por eso se explica el porqué del trastorno motor esofágico. Otra de las enfermedades neurológicas que puede causar este tipo de trastornos es la poliomielitis. Bueno, esta enfermedad se caracteriza por por llevar a una parálisis flácida, que es causada por los virus de la poliomielitis. Entonces, lo más común, se ha visto que la poliomielitis afecte a la médula espinal, pero también hay otras formas de presentación. Por ejemplo, hay una poliomielitis vulvar, y esta es la que nos va a causar una disfagia
y problemas de trastornos de motilidad esofágica, puesto que se va a debilitar la musculatura faríngea. Entonces, se han realizado varias investigaciones conforme a este tema y se ha visto que los pacientes que tienen disfagia postpolio han demostrado que tienen debilidad en la musculatura, tanto palatina, faríngea y laringea. Incluso más de la mitad de los pacientes presentaban aspiración silente, y como sabemos, la aspiración lleva a la neumonía e incluso tiene una alta tasa de mortalidad. También otra de las enfermedades que podría explicar este tipo de trastornos es la esclerosis lateral amiotrófica, la cual es una enfermedad neurológica progresiva y degenerativa, que como su nombre lo indica, se caracteriza por la degeneración de las neuronas motoras, que pueden ser tanto del encéfalo, el tronco encefálico, la médula espinal. Sin embargo, los síntomas específicos dependen de la localización de las neuronas, pero casi siempre, o sea, no, siempre están involucradas las neuronas motoras. Entonces, es por eso que se explica la fisiopatología de por qué esta es una causa subyacente, ¿no? Entonces, una de los principales hechos es que va a causar una disfunción bucofaríngea, la cual por lo general empieza en la lengua y puede progresar hasta la musculatura tanto faríngea como laringea. Una de las principales consecuencias de estas disfunciones bucofaringeas es que los pacientes van a presentar crisis de asfixia, pueden presentar malnutrición, neumonía por aspiración e incluso pueden llegar a la muerte. Entonces, sin embargo, este deterioro de la función de glutoria y la disfagia es progresiva y es predecible. Y una de las principales complicaciones o una de las desventajas más grandes es que los pacientes requieren alimentación por medio de gastrostomía. O si no, a veces los pacientes mueren como consecuencia de su disfunción de glutoria o también por una depresión respiratoria. Por broncoespasmo. Broncoaspiración. Sí, también. Entonces, tenemos que otro de los trastornos neurológicos es la enfermedad de Parkinson, el cual, como sabemos, es un trastorno neurodegenerativo progresivo, en el cual va a haber un desorden crónico y degenerativo de una de las partes del cerebro, específicamente la que controla el sistema motor. Entonces se va a manifestar como una pérdida progresiva de la capacidad para coordinar los movimientos. Y algo que aquí llama la atención es que solo el 15 al 20% de los pacientes que tienen Parkinson refieren o van a la consulta por problemas de deglución. Sin embargo, se ha visto que cuando se hace estudios a fondo, el 95% de pacientes presentan este problema de deglución. Entonces, esto nos lleva a una conclusión de que al parecer en el inicio de la enfermedad de Parkinson, o en las fases precoces, lo que pasa es que la disfagia se compensa y solo se llega a manifestar en lo que son las fases graves. Y las principales anomalías se pueden deber a que hay un bombeo lingual repetitivo tras el inicio de la deglución. También va a haber residuos tras la deglución, una deglución fragmentada. También puede haber una respuesta deglutatoria retrasada y una contracción faríngea débil. Y todas estas causas, todos estos mecanismos son los que llevan a un trastorno de la motilidad esofágica. Ya, continuando con la exposición, otro de los trastornos que influyen en la motilidad del esófago son cuando tenemos la presencia de trastornos del nervio vago. Tenemos que cuando hay tumores vulvares y vagales, estos van a debilitar potencialmente lo que es la deglución. Entonces, tenemos los astrocitomas, que son el subtipo más frecuente en los adultos, y en los niños, sobre todo, vamos a encontrar lo que es el meduloblastoma, como podemos ver ahí. Entonces, la morbilidad de estos tumores va a aumentar a menudo considerablemente como resultado de la inaccesibilidad relativa del bulbo para la resección o la cirugía de estos tumores. Entonces, cuando tenemos lesiones unilaterales del vago, estos van a producir
lo que es una hemiparesia del paladar blando y los constrictores faringeos, así como la musculatura laringea, lo cual te daría como resultado problemas para la deglución. Tenemos que la manipulación quirúrgica de esta región puede dar incluso a una pérdida completa de la deglución faríngea. En cambio, en los nervios laringeos recurrentes, cuando estos pueden lesionarse como consecuencia de una cirugía tiroidea, aneurismas aórticos, una neumonectomía, tumores malignos o lesiones metastásicas del mediastino. Debido a que se forma un bucle más amplio en el tórax, el nervio laringeo recurrente izquierdo va a ser el más vulnerable a la afectación de los tumores malignos mediastínicos que el nervio laringeo derecho. Y cuando tenemos una lesión unilateral de este nervio laringeo recurrente, se va a producir lo que es una parálisis unilateral del aductor de la cuerda vocal. Este efecto puede dar lugar a la aspiración durante la deglución debido a que se afecta el cierre laringeo. ¿Puedes darle un clic, por favor? Ya, entonces eso es lo que normalmente debería pasar. Dale otro clic. Cuando se daña cuando hay una parálisis unilateral del aductor, tenemos que no va a poder cerrarse en su eje central, diciéndolo así, y puede dejar una pequeña apertura, por lo que se da esta aspiración. Sin embargo, es infrecuente tener una disfunción faríngea primaria resultante de la lesión del nervio laringeo recurrente. Dale una más, por favor. Entonces ahí podemos ver cómo quedaría ese pequeño agujerito en lo que son las cuerdas vocales, si es que se da una lesión unilateral de este nervio. Siguiente. Luego tenemos la distrofia muscular oculofaríngea. Esta distrofia es un síndrome caracterizado por la ptosis y la disfagia progresiva. Entonces, ahora se sabe que esta es una enfermedad, es una forma de distrofia muscular, la cual es hereditaria como trastorno autosómico dominante, que aparece agrupado en familias de ascendencia franco-canadiense. Entonces, esta distrofia oculofaríngea afecta a los músculos estriados faringeos y al elevador del párpado, aunque existen otras formas de distrofia muscular que afectan en ocasiones a los constrictores faringeos, es infrecuente que sea una manifestación predominante. Lo que va a predominar va a ser la ptosis, como podemos ver en la imagen, que va a progresar con lentitud y va a acabar dominando el aspecto del paciente. La disfagia puede empezar después, de forma simultánea o después de la ptosis. Las anomalías funcionales predominantes van a ser la contracción faríngea débil o incluso va a estar ausente. También vamos a tener una estasis hipofaríngea. Esta disfagia es lentamente progresiva, pero puede acabar conduciendo a lo que es la inanición, neumonía por aspiración o la asfixia. Siguiente. Otra de los trastornos tenemos la distrofia miotónica. Esta en cambio es un trastorno infrecuente caracterizado por la contracción muscular prolongada con una dificultad para la relajación de la musculatura esquelética afectada. Se dice que solo la mitad de los pacientes van a referir lo que es la disfagia, pero pueden demostrarse anomalías motoras de forma universal. El patrón de esta anomalía va a ser una contracción faríngea debilitada, la ausencia del peristaltismo en el esófago muscular estriado y una disminución o ausencia del peristaltismo en el segmento muscular liso del esófago. Se dice que en ningún estudio se ha demostrado que la miotonía en ninguna zona del esófago.
Por lo tanto, las consecuencias van a ser idénticas que las otras formas de distrofia muscular. Entre ellas vamos a tener lo que es el deterioro de la eliminación faríngea con riesgo de la aspiración durante la deglución, si es que existe una debilidad simultánea de los elevadores laringeos, o después de deglutir, cuando el residuo faríngeo abundante cae a las vías respiratorias abiertas nuevamente. Como datos extras tenemos el diagnóstico. Para esto se realiza el PCR, análisis de fragmentos de longitud, análisis de transferencia de SOTE, estudios sanguíneos, electromiografía, biopsia muscular. De igual manera, el tratamiento se mencionaba la mexiletina, estimulantes del sistema nervioso central, y el factor de crecimiento similar a la insulina exógena. Siguiente. Luego tenemos la miastemia grave. Esta miastemia va a ser una enfermedad autoinmunitaria progresiva caracterizada por concentraciones elevadas de anticuerpos circulantes contra el receptor de ACTH y destrucción de dichos receptores en las uniones neuromusculares. Casi siempre en este trastorno va a estar afectada lo que es la musculatura controlada por los nervios craneales, particularmente lo que son los músculos oculares. Tenemos que esta disfagia, aquí la disfagia va a ser notable en más de un tercio de los pacientes. Y en casos poco habituales puede ser la manifestación inicial y predominante de la enfermedad. En casos leves se dice que la disfagia puede no ser evidente sino hasta los 15 o 20 minutos después de comer. Y tenemos que los estudios manométricos van a revelar un deterioro progresivo de la amplitud de las contracciones faríngeas con las degluciones repetidas. La amplitud peristáltica se va a recuperar con reposo o con la administración de 10 miligramos de cloruro de hidrofonio, el cual es un inhibidor de la ACHE. En los casos más avanzados tenemos que la disfagia esta puede ser grave y puede asociarse a lo que es la regurgitación nasofaringea y voz nasal, incluso hasta el grado de confundirse con ELA vulvar o un ictus del tronco del encéfalo. Como dato adicional, en el diagnóstico tenemos que el farmacológico, que se usa el test de tensilón o prueba de hidrofonio, como ya mencioné, inmunológico mediante anticuerpos y test neurofisiológicos. Y en el tratamiento vamos a tener medidas preventivas, tratamiento sintomático, inmunoterapia, recambio plasmático y quirúrgico. Siguiente. Ya, los divertículos hipofaringeos de Zenker, que ya habíamos mencionado, y la barra cricofaringea. Los divertículos hipofaringeos y las barras cricofaringeas son entidades patológicas que van a estar estrechamente relacionadas, ya que la barra cricofaringea puede dar lugar a la formación de un divertículo. El tipo más frecuente de divertículo va a ser este divertículo de Zenker, el cual se va a originar en la línea media posterior de la dehiscencia de Killian. Un punto de debilidad de la pared faríngea, este es un punto de debilidad de la pared faríngea entre las fibras oblicuas del constrictor faríngeo inferior y el músculo cricofaríngeo transversal, como podemos ver en el gráfico. Tenemos que este va a tener otras localizaciones, de los divertículos faringeos adquiridos van a ser la hendidura lateral, que va a separar el músculo cricofaríngeo de las fibras del extremo proximal del esófago. También a través de las que pasan el nervio laríngeo recurrente y los vasos acompañantes que irrigan a la laringe. Otro punto de localización es el punto de penetración de la arteria tiroidea inferior a la hipofaringe. Y por último tenemos también que se pueden presentar en la unión del músculo constrictor medio e inferior.
La característica unificadora de todas estas localizaciones mencionadas es que son zonas de debilidad potencial de la cubierta muscular de la hipofaringe y a través de los cuales se hernia la mucosa, produciendo lo que es un tipo de divertículo falso. Se dice que la explicación de la formación de estos divertículos es como resultado de una miopatía restrictiva asociada con disminución de la distensibilidad del músculo cricofaríngeo. Según estudios de muestras quirúrgicas de las bandas de este músculo cricofaríngeo de pacientes con divertículos hipofaringios, demostraron cambios estructurales que disminuyen la distensibilidad y la apertura. Entonces, por lo tanto, se dice que aunque el músculo se relaje normalmente, la deglución no tiene distensión normal y da lugar a lo que es un aspecto de una muesca cricofaringia o barra durante la deglución del barro. Dale un clic, por favor. Entonces ahí podemos ver cómo se ve el divertículo de Zenkel. La siguiente. Ya. Entonces ahí en esas imágenes vamos a tener el estudio de deglución con vario demuestra que podemos ver un pequeño divertículo de Zenkel, aunque el punto de herniación aquí está en la línea media posterior de la dehiscencia de Killian. Ahí podemos ver esa manchita negra. Y en la otra imagen tenemos igualmente un estudio de deglución con vario que muestra la barra cricofaringia en un paciente con disfagia bucofaringia. Aquí es más difícil, aquí es más fácil que esta prueba de la que mencionas, es fácilmente indicar un esofagograma, generalmente un esofagograma cervical, ese nos orientaría al diagnóstico, un esofagograma cervical. Yo desde que comencé les escuché que se solicita la serie esófago-gastroduodenal, pero no, específicamente para los trastornos del esófago, tú no necesitas pedir estudio del estómago y del duodeno. Para esto necesitas solicitar siempre un esófagograma. En este caso, como la alteración es bucofaringia es alta, tienes que solicitar específicamente un esofagograma cervical para el que el radiólogo que te está tomando te analice la porción proximal del esófago. Pero siempre es esofagograma, no se olviden. Si me ponen en la prueba para estudio de radiológico y estudio imagenológico radiológico de esófago, me ponen ustedes serie esófago gastrodenal y yo les suspendo. Recuerden que tienen que poner esofagograma para estudiar hablamos la vez anterior, para estudiar el estómago, el duodeno, cuando no podemos por vía endoscópica pasar, ahí sí tenemos que solicitar la serie esófago-gastrodenal, pero específicamente para el estudio del esófago es esofagograma. Por favor, no se olviden. Ya, doctor. Dale a la siguiente, por favor. Ya, en el tratamiento para estos divertículos hipofaringios es principalmente la miotomía, cricofaringia, con o sin divertículo, de diverticulectomía o diverticulopexia, perdón, que es lo que estamos viendo ahí. Entonces, esta miotomía consiste en ir separando lo que son la musculatura cricoidea para poder extraer este divertículo. Entonces, esta miotomía cricofaringia va a reducir tanto el tono en reposo del esfínter como la resistencia al flujo. Se dice que esta diverticulectomía con miotomía restablece a la normalidad lo que es la distensibilidad del esfínter. En el 80 al 100% de los pacientes con Zenker tratados mediante esta técnica. ¿Cómo es, Erika?
¿Y por qué se caracteriza el divertículo de Senkel clínicamente y cuáles son las edades proclives para el divertículo de Senkel? O sea, es como que se forma eso de lo que se forma la bolsita y se empieza a llenar de contenido y el cual pasa a lo que es del tracto gastrointestinal. ¿A eso se refiere? Pero la otra causa, la otra cosa que puede hacer es que puede hacer broncoespasmo, broncoaspiración, perdón. ¿Y en qué edades oscila la presencia del divertículo de Senkel? ¿Cuándo es más frecuente? Decía que este era más a edad avanzada, como por A ejemplo edad ya avanzada. A edad mayores avanzada. a 40 años. Incluso, como les dije, hay muchos viejitos que ustedes van a ver que tienen un bolsón en el cuello y los viejitos aprenden a comer. Cuando van a deglutir, se ponen y se empujan al divertículo, devuelven a la normalidad y pueden deglutir. Es característico del divertículo de Senkel. En personas ancianas y pueden cursar con disfagia, generalmente disfagia alta, tanto a los sólidos como líquidos, y ellos aprenden a vivir con su disfagia. Ya, o sea, ya. Decía que la edad según el género era en menores de 50 años, era más común en lo que es el sexo masculino, y entre los 50 y 70 años era mayor en lo que es las mujeres. Entonces, en los jóvenes no es muy común, como mencionaba. Entonces, existen casos en los que una intervención limitada sería la adecuada, pero mencionaban que el abordaje definitivo del problema de estos divertículos debe implicar tanto la diverticulectomía como la miotomía, ya que la diverticulectomía sola va a tener riesgo de recidiva si no se resuelve la estenosis subyacente a la altura del cricofaringio. Igualmente, la miotomía sola puede no resolver el problema de la acumulación de alimentos en el divertículo lo que puede dar como resultado una regurgitación y aspiración. Sin embargo, cuando tenemos la presencia de divertículos pequeños, estos pueden desaparecer espontáneamente con la miotomía. También se mencionaba que hay una tendencia para tratar estos divertículos de Senker a través de lo que es un endoscopio rígido o flexible. Con ambas técnicas, el principio consiste en dividir entre la luz del divertículo y la luz del esófago. Esta división va a permitir que el alimento y el líquido salgan del divertículo distal al cricofaringio, en lugar de Ustedes acumularse. vieron el divertículo de Senkel, me parece que en la primera, segunda semana que estuvimos en clase, ustedes tuvieron la oportunidad de ver un divertículo. Sí, sí, bien. Entonces, esta técnica se va a realizar con anestesia general y un dispositivo de grapador en caso del endoscopio rígido. Y en el caso de endoscopio flexible se va a utilizar con una sedación ligera y un bisturí endoscópico, coagulación con plasma de argón o pinzas de biopsia calientes. Para el tratamiento de la barra cricofaringea, en ausencia de un divertículo de Senker, este va a ser se dice que es menos claro, ya que si existe disfagia y el análisis radioscópico manométrico va a muestra una apertura reducida del esfínter, junto con una elevación de la presión intravolo contracorriente, ahí va a existir lo que es un fundamento para este tratamiento. Señalan que los pacientes con estas barras cricofaringeas sintomáticas, la dilatación con una sonda de gran calibre puede ser eficaz para aliviar la disfagia, y como otra opción tenemos lo que es la miotomía. El siguiente. Sí, riesgo bastante complejo de perforarle con el dilatador. Porque ustedes vieron, el divertículo es un fondo ciego.
Entonces, si tú entras con el dilatador aquí, vas a perforar. Entonces, bastante difícil poder saber. O sea, lo que se podría hacer es eso, es lo que tú mencionas, es juntos con la combinación de la radiología, es decir, con la fluoroscopía o el esofagograma y el endoscopio, sabiendo hacia dónde vas para poder, para dar el dilatador y poder proceder prácticamente a dilatar el divertículo. Sí, porque por el mismo riesgo de perforación. Dale a la siguiente. Ya, sí se me escucha. Sí, Ya. Entonces, otro de los trastornos de la motilidad también es el espasmo esofágico distal. Esta en sí afecta al músculo liso y sí. Jocelyn, el problema es que yo veo que están mezclando entre los trastornos motores primarios y trastornos motores secundarios. Este espasmo esofágico distal, ¿qué sería? ¿Un trastorno motor primario o secundario? Según lo que yo leí era primario, Doc. Es que me están mezclando. No sé si están claros en relación. Y cuando me hablaba de la esclerosis, las patologías, los agentes transitorios, la isquemia, las enfermedades cerebrovasculares, ¿eso qué sería? ¿Primario o secundario? Secundario, Doc. Porque veo, Nati, que cuando hicieron la introducción, o sea, no hicieron la clasificación directa. Porque como dice la palabra, los trastornos motores secundarios son secundarios a patologías neurológicas, infecciosas, tumorales, mecánicas, medicamentosas, metabólicas. Sí, Doc, lo que pasa es que como nos basamos en el orden del libro, pero yo por eso al inicio de mi exposición sí les dije a mis compañeros que entre los primarios destacaban tres, que era el reflujo gastroesofágico, la calasia y el espasmo esofágico distal. Y cuando también comencé les dije que yo iba a comenzar con los secundarios. Sí, Doc. Repite, Sanati. Ya, que los trastornos de motilidad esofágica primaria son tres importantes, ¿no es cierto? Entonces tenemos la acalasia, la enfermedad de reflujo gastroesofágico y el espasmo esofágico distal. No, Nati. Nada tiene que ver el espasmo esofágico. Nada tiene que ver. Nada, absolutamente nada tiene que ver. Revisará bien, pero nada tiene que ver el uno con el otro. El reflujo tiene su entidad, tiene su fisiopatología y tiene su tratamiento específico. Los trastornos motores secundarios tienen su clínica, su epidemiología, su tratamiento médico. En este caso sería patologías de base. Y los trastornos motores primarios se parecen, son similares, tienen clínica. En este caso, un ejemplo, el espasmo esofágico distal, el espasmo esofágico difuso, esos son entidades propias que se semejan, son primos hermanos de la calasia, pero no son los mismos. No, nada tiene que ver con el reflujo, Nati. No sé si estoy claro. No sé si me hice entender. Yo les dije lo que sí en el inicio. Cuando tenemos un paciente con disfagia, tenemos que sospechar en un trastorno motor primario o secundario, en un reflujo gastroesofágico complicado o en un cáncer esofágico, en esas tres entidades, su fisiopatología, su clínica, su diagnóstico y su tratamiento es muy diferente. El reflujo nada tiene que ver en esta charla, Nati. Sí, Doc, bien que nos aclara porque es que esa era la confusión. Justo en la primera partecita del libro, eso es lo que decía, que los trastornos primarios eran tres principalmente y por eso yo lo dije así, porque así vi en la bibliografía, pero mejor que nos aclara, Doc, porque sí hubiera habido una gran confusión. Es diferente porque yo veo que me mezclaron y hablamos de la esclerosis, la distrofia, la enfermedad de Parkinson y boom, aparece el espasmo esofágico distal. Entonces, como que, y me hablaron de acalasia, yo pensé que iban a continuar con después de acalasia, iban a hablar a continuar con los primos hermanos de los trastornos motores primarios y se fueron directamente a secundarios. Dije, bueno, no sé cómo harían.
Entonces, por favor, para continuar mañana, haríamos esa subclasificación, Nati, ¿de acuerdo? Listo, Doc. Entonces mañana iniciamos con eso. Sí, ajá, exactamente, y terminamos, porque los trastornos motores secundarios prácticamente habría que, ustedes deben haber revisado que es solo una clasificación, estos, ya, y los secundarios son estos, los primarios son dentro, el máximo representante es la calasia. Y yo mañana, antes un ratito, les revisen por favor bien a calasia, yo les pregunto una pregunta corrida a todos de trastornos motores primarios, dentro de ellos la calasia. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos más tarde, por favor, vayan a almorzar si no han almorzado. Ya, Doc, una cosita más. No se olvide de enviarme su firma, por. Ya te mando, Nati, ya te mando. Ya, Doc. Ya, chao. Una buena tarde. Hasta luego, Doc. Hasta luego. Hasta luego, Doc. Hasta luego. Hasta luego, Doc. Chao.